está justamente Francisco Barberis Bosch, economista e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Francisco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, queriendo transmitir ante esta audiencia un poco algunos conceptos que he visto vertidos por ti en relación al tema justamente de esto, de la prospección y exploración petrolífera, con, digamos, la idea de que es un camino que hay que recorrer para apalancar la transición energética. ¿Por qué no me contás un poco de eso? Bueno, sí, efectivamente. De hecho, bueno, recién te escuchaba y es importante remarcar esto que decías, que la exploración y la explotación offshore no es una cosa nueva para la Argentina. Uh-huh. Bien, actualmente hay 36 pozos activos en la costa de Tierra del Fuego, pero en realidad se han perforado más de 180 pozos. Lo que pasa es que, bueno, algunos ya no están en actividad y otros simplemente no tenían las condiciones técnicas para entrar en explotación. Pero la exploración, digo, hay muchas zonas que se han explorado y después no se han perforado por distintas razones, pero no es algo nuevo y de hecho es algo que en todo el mundo hay exploración offshore, o sea, exploración en el mar, porque el mar es la última frontera de exploración petrolera, es decir, los recursos que están en tierra más o menos ya se conocen y ya están declinando muchos, y justamente para apalancar esta transición, para ganar tiempo, es necesario conseguir más hidrocarburos y sobre todo, digo, petróleo, pero sobre todo gas, porque si uno piensa en la transición energética, hoy en día más o menos un 25% de la matriz energética mundial es carbón mineral, o sea, el carbón que usamos en la parrilla, digamos. Sí, claro. Que ese es mucho más contaminante que el petróleo y sus derivados y sobre todo que el gas. El gas es la más limpia de las energías, hidrocarburos, digamos. Entonces, explotar petróleo y sobre todo extraer gas y poder exportarlo, eso solo simplemente ya es una contribución, sería una contribución de la Argentina a que otros países se descarbonicen. Argentina, dentro de todo, inclusive es bastante limpia su matriz energética, porque prácticamente no tenemos carbón mineral, tenemos mucho gas, bueno, derivados del petróleo y un poco de energía hidroeléctrica, un poco de energía nuclear también, pero en Argentina y a nivel global las energías más renovables, las más limpias, digamos, energía eléctrica, eólica y demás, hidroeléctrica y eólica, son 10-15%, es decir, el 80% de la matriz energética mundial son hidrocarburos, carbón, petróleo y gas, y de los derivados del petróleo, ¿no? Diésel, naftas. Entonces, esas transiciones la verdad es que llevan muchísimo tiempo, digo, hace varias décadas que existen la energía solar, la eólica y demás, pero recién ahora están bajando sus costos lo suficiente como para empezar a ser más competitivas, y aún así esa transición requiere un montón de tiempo, primero porque requiere un montón de inversiones. Digo, pensemos que en los picos de consumo de electricidad en verano, cuando sobre todo en Buenos Aires, bueno, en las zonas más del norte, todos usan el aire acondicionado a la vez, tenemos cortes de energía directamente. O sea, la red eléctrica actual como está, no se banca esos picos de consumo. Y tampoco se han hecho las inversiones, en parte básicamente porque no hay recursos. Claro. E inclusive si uno quisiera decir, bueno, pasamos todo a energía solar, a energía eólica, eso implicaría electrificar toda la energía que hoy usamos para calefacción y para cocinar, digo, que es básicamente a gas, mayoritariamente, habría que pasarlo eléctrico. Bueno, eso implica, primero, dentro de cada casa cambiar los cableados y las térmicas, bueno, la instalación eléctrica, que es una inversión, y segundo, implicaría aumentar la capacidad del sistema, sobre todo de distribución eléctrica, que hoy en día, digo, si no se bancan los picos de consumo de verano de lo que ya existe, imagínate que tampoco se bancaría pasar todo lo que es calefacción y cocinas a electricidad, con lo cual requiere tiempo y muchísimo dinero, muchísimos recursos que hoy no están. Digo, en la Argentina justamente nos faltan recursos, y además faltan divisas para pagar las importaciones que la economía siempre necesita para funcionar, y eso también, digo, es otro aporte, es otra cuestión muy necesaria, que también hace a ganar tiempo, digo, porque uno piensa las energías, a veces se piensa en las energías renovables con el petróleo y los hidrocarburos como cosas distintas o contrapuestas, pero después vos mirás empresas que tenemos acá en Mar del Plata que fabrican maquinaria, por ejemplo, para proveer a la industria petrolera,
Y esas mismas empresas son las que están desarrollando prototipos para energía eólica o energía mareomotriz, por ejemplo. Con lo cual, bueno, si uno, obviamente dependen mayoritariamente de proveer a la industria petrolera porque es el mayor porcentaje de la industria energética, justamente. Pero si uno corta eso, también le está cortando las posibilidades de desarrollarse a estas propias empresas que después van a ser también las principales proveedoras de una industria más verde, más de energía más limpia. Es decir, no es todo tan blanco-negro, en general está todo mucho más conectado. Incluso IPF o las petroleras tienen también sus propios desarrollos de energías más limpias, más verdes, porque son empresas que están en el rubro energético en última instancia, no es que son solamente petroleras. Su negocio es la energía, con lo cual se están adaptando y yendo a ese lado. Sí, las compañías, se puede hacer de un día para el otro. En ese sentido sí, por ejemplo, Shell está haciendo una inversión enorme, está comprando inclusive empresas que ya han desarrollado en otras áreas de producción. Lo que ocurre es que, bueno, digo, hay una realidad, ¿no? El mundo necesita energía para moverse. La invasión rusa a Ucrania está demostrando cuán grande es la vulnerabilidad de algunos países que son países centrales, como es el caso de Alemania, profundamente dependiente del gas, y además vos hiciste al principio una mención al tema del uso del carbón. En una escala de 1 a 10, 6 puntos del calentamiento global tiene que ver con las usinas de carbón que masivamente utilizan Estados Unidos, China y en un número muy importante también Polonia y Alemania. Sí, exactamente. De hecho, China, si yo no recuerdo mal, tiene casi un 50% de su matriz energética que es carbón mineral, que es muy contaminante. Además, contamina el aire mucho más. Digo, la polución que genera en el aire es mucho más grande. E incluso, digo, la transición energética en general lo que implica es que se agregan fuentes de energía que van ganando peso, pero en general no implica la eliminación de las fuentes anteriores. De hecho, en general casi que no se han eliminado fuentes de energía anteriores. Digo, seguimos usando carbón, que es el combustible de la revolución industrial de Inglaterra, digamos, del siglo XVIII y XIX. En muchos lugares, sobre todo en los lugares más pobres, se sigue usando leña, que también es muy contaminante o es poco eficiente como fuente de energía, pero donde no hay red de gas, electricidad y demás, se usa ese combustible. Y de hecho eso genera deforestación. Uno ve, hay un caso muy conocido que es el de Haití. Haití y República Dominicana, que están uno al lado del otro, y Haití, como es mucho más pobre, está mucho más deforestado. En las imágenes satelitales se ve que está muy deforestado porque básicamente se usa la leña como combustible y para calefacción, cocinar y demás, y eso genera una deforestación. El caso contrario es Europa, que en los últimos 100 años se ha reforestado. Los bosques nativos que había perdido en los siglos anteriores, bueno, se han recuperado en buena medida porque ya no se usa como combustible. Pero además, digo, el caso de Europa actual, con la guerra y demás, pone en evidencia otra cosa, que es que las energías limpias, incluso aunque existan y no las tenga, necesitan un backup de energías más convencionales, como el gas, porque, digamos, la energía eólica, por ejemplo, la energía solar, no son energías continuas. La energía solar, por razones obvias, digamos, de noche no funciona, y la eólica lo mismo. Hay momentos en que disminuye la intensidad del viento, no hay viento, y para que la economía y la sociedad pueda seguir funcionando se necesita tener un backup de energía, que en general viene sobre todo del gas. También puede llegar a venir pero esto es mucho más caro y está en desarrollo, de complejos grandes de baterías de litio, que requiere, bueno, básicamente desarrollar una industria minera de litio enorme que tampoco tenemos. Bueno, que la minería está en una situación similar, me parece a mí, de oposición, como está la cuestión petrolera, pero que también, cuando uno piensa en energías renovables, se requieren muchísimos minerales, y uno ve en otras provincias que con los mismos argumentos ambientales está en contra de la minería, que es necesario, es indispensable para hacer la transición energética. Sí, lo que me parece que tiene que haber es un esfuerzo muy importante de las empresas. Creo que las empresas tienen que estar muy controladas, creo que los controladores deben ser verificados y ser honestos, pero hay una diferencia bastante importante, me parece, entre una industria y la otra, y en particular lo que vos citabas. Argentina tiene explotación offshore. El 17% del gas que consumimos viene de la explotación que lleva Total adelante en la zona de Tierra del Fuego.
que es una zona compleja para operar por el tipo de calidad que tiene el mar y el océano mismo allí. Así que bueno, creo que son cosas que hay que hacer un esfuerzo importante para que se conozcan y se difundan adecuadamente, ¿no? Sí, yo creo que parte del problema ha sido que no hubo mucha información al principio. Bueno, incluso hubo desinformación, como esas cuestiones de que las plataformas se iban a ver desde la costa, que sí. es imposible por la distancia a la que están. Hubo mucha desinformación, pero creo que sí, digamos, obviamente es natural el temor a lo desconocido. Pero de nuevo, Argentina tiene YPF, que es la petrolera estatal, que cumple 100 años este año. O sea, tenemos una tradición petrolera importante y se fundó en su momento por lo mismo que estamos redescubriendo ahora, por una cuestión estratégica, una cuestión de soberanía energética y de estrategia de desarrollo nacional. Y hoy estamos viendo, bueno, en el conflicto con Ucrania, cómo ha subido mucho el precio del gas, y Argentina va a tener que importar gas este invierno porque en los últimos años casi siempre hemos tenido déficit energético y eso limita el crecimiento económico o la posibilidad de calefaccionarnos directamente. Entonces, desarrollar esto además permitiría tener volver a recuperar el autoabastecimiento e incluso hacer lo que muchas veces se dice, pero que es muy difícil, que es sustitución de importaciones. Y en este caso es bastante fácil y bastante directo porque uno deja de importar también diésel y gas, y entonces se ahorra divisas y genera más condiciones de estabilidad económica porque faltan menos dólares. Así que sí, creo que sería muy positivo. Bien, te agradezco mucho, que tengas una buena jornada, gracias, muy amable. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Francisco Barberis Bosch, economista, hablando de todo esto, ¿no? Ustedes